Buenos días, gracias por su atención. Mi nombre es Ricardo Valls, soy uno de los directores y fundadores de Geoconstructora Phoenix, geólogo PGO y QP en Toronto. Y en el día de hoy queremos explicarles el método de estudio de lineamientos, o como nosotros le llamamos, método tecnotectónica. El proceso comienza por la selección del área a investigar. La selección del área es una función del grado de detalle contra el costo del estudio. Aunque hemos hecho trabajo de detalles en áreas de hasta 20 kilómetros cuadrados, el área normal o preferida es superior a los 150 a 200 kilómetros cuadrados para una escala de 1 en 50.000. Las razones para esa área mínima son dos. En primer lugar, para evitar el efecto de deformación que se produce siempre en los bordes del área a modelar. Y en segundo lugar es que si se toma un área muy pequeña, una estructura, por ejemplo, circular, podría ser identificada como una estructura lineal, lo cual no es bueno para la interpretación final. Evidentemente, el tomar un área muy grande conlleva mucho más tiempo de estudio. Una estrategia podría ser comenzar con un área grande, pero a una escala igualmente grande, para definir objetivos de interés en los cuales se pueden hacer trabajos de más detalle. Otro aspecto muy importante es saber si en el área existe una zona mineralizada o no. Aunque hemos hecho trabajos en zonas desconocidas por completo, es mucho más fácil cuando hay zonas mineralizadas conocidas. En ese caso se determina el coeficiente para el tipo de mineralización que se busca. Hemos tenido trabajos en los cuales hemos establecido coeficientes para diferentes tipos de mineralización en el área. Mientras mayor sea la cantidad de material primario existente, mejor serán los resultados finales. La geología regional, la geofísica regional, la interpretación de imágenes satelitales son básicos y generalmente asequibles. Tenemos un programa que nos permite convertir mapas en datos digitales para los casos en los que no dispongamos de dichos resultados en el formato XYZ. No nos ayuda a tener resultados, por ejemplo, de un muestreo de suelo de un área pequeña. Todos los resultados que vamos a analizar deben de cubrir toda la región de estudio. Toda la información debidamente digitalizada se lleva a una grilla común a todos utilizando Surfer. Surfer es un programa que se vende por la compañía Golden Software. Surfer te da la opción no solo de analizar los variogramas para encontrar la anisotropía interna de cada conjunto de datos, sino que también se puede forzar el tamaño de la grilla para que todos los datos tengan la misma densidad. Sin entrar en detalles acerca del análisis composicional de los datos y otros, por el momento puedo adelantar que los datos se procesan para determinar el RCC o rango de coeficiente correlacional, un término patentado por mí que sencillamente significa un análisis correlacional de los datos. La diferencia entre nuestro método y el análisis multiespectral es que en este último se toman ciertas imágenes y se combinan para determinar la distribución de un parámetro, por ejemplo, sericita o vegetación. Luego se toman otras imágenes para otro elemento, etc. En nuestro caso, se integran todas las imágenes en un solo mapa, al cual llamamos mapa pronóstico. Y en lugar de tener múltiples mapas, tenemos uno bien sencillo con las zonas a explorar. En general, estos estudios permiten reducir el área de investigación por lo menos en un 50%. Una vez ya definida el área y cuando tenemos ya todas nuestras bases de datos preparadas, comienza el trabajo de la delimitación de los lineamientos, un trabajo que se hace a mano. Por desgracia, todavía no hay una computadora que pueda sustituir a un geólogo en esta función. Los lineamientos, como digo, se hacen a mano, se definen diversos tipos. Una vez definidos, se hace también el modelaje tridimensional y el estudio de ROS diagramas. Ambos los explicaremos un poco más adelante.
Posteriormente comienza el procesamiento de todos los datos y terminamos con la representación gráfica de los resultados. A manera de ejemplo, presentamos aquí a la izquierda, por ejemplo, el mapa con los lineamientos primarios, en amarillo a la derecha, en un azul los los lineamientos de carácter secundario, en rojo los terciarios y aquí a la derecha de nuevo los primarios con los circulares marcados en verde. Como notan, existen distintos colores para los distintos lineamientos. Esto se hace para que el programa que utilizamos para identificar los lineamientos y las intersecciones pueda entender cuál tipo de lineamiento estamos trabajando. Ese software es propietario, pero en realidad se puede hacer a mano, como lo estuvimos haciendo durante mucho tiempo. El conteo se hace sobre la base de una grilla y la grilla depende de la escala de los trabajos. Por ejemplo, si estamos trabajando en 1 en 100.000, la grilla sería de 1 por 1 kilómetro cuadrado. En cada cuadrícula se cuenta la cantidad de lineamientos de primero, segundo, tercer orden o lineamientos circulares. También se cuantifica la cantidad de intersecciones entre cada tipo de lineamientos con los demás y la cantidad total de intersecciones. En ocasiones hacemos ventanas del doble, triple y cuádruple tamaño para ver los efectos de suavización del campo, método conocido como ventana deslizante. Hablemos ahora del modelaje tridimensional plástico. El objetivo del modelaje plástico y del elástico también es determinar aquellos lineamientos que tienen la mejor oportunidad de mantenerse abiertos en la mayor combinación de movimientos tectónicos en el área estudiada. Aquellas estructuras que se mantienen abiertas, o sea, que generan un espacio o volumen, son las más favorables para acomodar la deposición de fluidos mineralizados. En el ejemplo que yo siempre doy, el método permite determinar dónde en la cocina se encuentran las ollas más grandes. Luego, otros métodos como la geoquímica, geofísica, etc., deberán ser usados para determinar si esas ollas están vacías o llenas y con qué. El modelaje tridimensional permite determinar con extrema certeza aquellas zonas favorables para la deposición de mineralización significativa antes de comenzar los trabajos a un precio ridículamente bajo. En mi experiencia personal, este debe ser el primer paso de la investigación para cualquier tipo de depósito, incluyendo petróleo y gases. Para el modelaje tridimensional plástico, se prepara un modelo en arcilla y arena y se marcan las principales estructuras. Luego, el modelo se deforma de acuerdo a las combinaciones mostradas en la figura a la izquierda, en rojo. Al final de cada deformación, se toma una foto de aquellas estructuras que se abren y las que se mantienen cerradas. Luego se vuelve a hacer el modelo, se vuelven a marcar los principales lineamientos y se repite el proceso. En teoría, cada combinación de deformación se repite 3 veces. Al final, se superponen todas las fotografías y se obtienen aquellas estructuras que siempre o casi siempre se mantienen abiertas y aquellas que siempre o casi siempre se mantienen cerradas. Ese resultado final se digitaliza y usando Surfer se convierte a la misma grilla que los otros estudios. El proceso generalmente demora de 2 a 3 semanas, no importa cuán grande o cuán pequeño sea el área de estudio. La única forma de acelerar un poco el proceso es, en el caso que se conozca con absoluta seguridad, la dirección del movimiento de los bloques. Pero en la experiencia del Dr. Galkin, es mejor hacer el estudio de todas las variantes. Aquí, por ejemplo, están viendo a la derecha unas estructuras que se abrieron con el movimiento y al mismo tiempo otras que se cerraron. Por su parte, el modelaje tridimensional elástico es similar al anterior en su objetivo y resultado final, pero es más rápido porque se usa gelatina en lugar del modelo de arena y arcilla. La gelatina, al eliminarse el efecto de deformación, regresa a su estado original, así que no hay que volver a marcar los lineamientos, ergo elástica. Para establecer el efecto de deformación se usa una fuente de luz y una lámina de luz polarizada. Las estructuras que se abren crean un espectro de difracción de color rojo y las que se cierran el espectro de color azul.
De nuevo, cada deformación es fotografiada y se repite el proceso de la misma forma antes explicada. La combinación de máximos de apertura por ambos métodos es la indicación más segura de la perspectividad de una zona. Las rosas diagramas, en nuestro caso, se estiman usando otro programa propietario nuestro basado en los lineamientos dibujados, pero se puede utilizar cualquier método, incluso la medición física en el campo. Para el estudio y digitalización de las rosas diagramas, se diseñó un diagrama de flujo, aquí a la derecha, que permite asignar una figura geométrica y un valor nominal a cada rosa. Los datos obtenidos se convierten a la misma grilla que los otros estudios utilizando Surfer. Teniendo en cuenta que las rosas diagramas son generalmente bien distintas en las zonas mineralizadas, este método es asimismo de gran efectividad en la definición de los objetivos de estudio más detallados. Para el procesamiento de los datos generalmente utilizamos Excel con algunos otros pequeños programas. Esta es una tabla de los resultados iniciales en la cual se muestra la cantidad de estructuras lineales y circulares en cada una de las cuadrículas determinadas y la cantidad total de intersecciones. El procesamiento estadístico incluye la determinación de valores huracanados, su procesamiento y, muy importante, la determinación de la ley de distribución, la cual se hace basado sobre el criterio de asimetría y exceso. Como puede ver en la tabla, todas las estructuras circulares y sus intersecciones responden a la distribución log normal. Por tanto, los valores fueron llevados a logaritmos. El siguiente paso es hacer un análisis de correlación. Utilizamos correlación de Pearson para determinar en qué forma se asocian cada elemento con los demás. Este análisis es el que nos permite determinar los coeficientes de rango de correlación, coeficiente de correlación o RCC, que son básicos para la interpretación de los lineamientos. Para darles un ejemplo aquí, por ejemplo, si ustedes ven que la correlación entre M, que es main principal, y M con S, que es main con secondary, es de 0.96, muy alta y positiva, lo cual quiere decir que a la hora de escribir un coeficiente M, yo lo voy a sumar a MS. Si tuviéramos una correlación negativa, como por ejemplo las coordenadas UTMN con las estructuras circulares, en ese caso el coeficiente tendría UTMN en la parte, en el denominador y C en el denominador o viceversa. Cuando se repite un parámetro, por ejemplo, en este caso es muy claro, la M, el main, tiene correlaciones muy positivas y muy fuertes con MS, MT, SS. Cada vez que se repite el parámetro M, nosotros marcamos un punto arriba de la letra M y al final contamos esos puntos y ese es el coeficiente o la ponderación que se le aplica a ese factor. Por tanto, podríamos tener un coeficiente que dijera, por ejemplo, 5m más 4mm dividido entre 12. Ese sería un coeficiente, un rango de coeficientes. La explicación de cómo llegamos a los rangos de coeficientes es un poco más detallada y por desgracia no tenemos tiempo en esta presentación de explicarlo. Por último, y para esto utilizamos un software llamado WinStat que se adiciona a Surfer. Hacemos el estudio de factores. Los factores son muy importantes y generan una información extremadamente útil. El único problema es que requiere la interpretación, o sea, la lógica geológica que el programa no lo da. El programa sencillamente dice, por ejemplo, que el factor 1, que en rojo están marcados los más potentes, forma un factor que es S más MS más SS más ST más M más MT. O sea, están prácticamente todas las estructuras primarias y secundarias. Cuando otro factor, como por ejemplo el factor 4,
nada más que tienen las SC y las TC, o sea, está relacionado directamente con las estructuras circulares. ¿Cuál es la información, la interpretación? En el momento de mirar los datos no lo sabemos. Es cuando hacemos la representación gráfica que empezamos a ver lo que se oculta detrás de estos datos. Y claro está que como geólogos siempre sabemos que las estructuras circulares son estructuras muy importantes, por de entrada el factor 4 sería uno de los principales factores que yo estaría utilizando a la hora de hacer las representaciones gráficas. Una de las grandes ventajas de este método, como decía, es la posibilidad de unificar todos los distintos niveles de información en un solo mapa pronóstico. O sea, en lugar de terminar con 15 o 20 mapas, vamos a terminar con 1, 2, máximo 3 mapas que compilan toda la información que hemos logrado obtener del estudio de alineamiento. En este caso, y los mapas que estamos presentando aquí son mapas reales del área de Segovia. Hemos visto de que, para que se ubiquen, todas las zonas minerales conocidas están en esta área de aquí. Y este programa, el RCC2, nos está diciendo que hacia el sur, en esta zona, y también yo iría a revisar aquí qué es lo que sucede, pero mucho más importante, esta zona de aquí puede tener mineralización tan importante como la que ya se conoce en la zona de esta área. Esta es la representación, como les decía, de la rosa de diagrama. La rosa de diagrama generan figuras, cada figura se le da un número y sencillamente hacemos un mapa analítico. Lo importante aquí es ver cómo la misma zona que definimos aquí, esta es la zona más o menos donde están todos los yacimientos conocidos, está perfectamente bien mapeada por la estructura de los cuadrados y se expande aquí hacia el sur también. O sea, ambos mapas nos están indicando la potencialidad de esta zona de continuar hacia el sur. Para terminar, un poco de información personal, tanto mía como del doctor Vadim Galkin. Y en este slide aquí hay algunas 3 referencias a artículos técnicos en la internet con más información al respecto. Les agradezco la atención y esperamos poder ofrecer nuestros servicios a ustedes pronto. Muchas gracias.